Hola a todos, hoy con ustedes tenemos el Teorema de Pitágoras. Mi nombre es Javier Rosales y es un gusto tenerlos con nosotros. Desde ya les digo, el Teorema de Pitágoras es un teorema esencial en la geometría. Vamos a presentarlo. Básicamente, ¿qué es el Teorema de Pitágoras? El Teorema de Pitágoras es un teorema que nos permite relacionar los tres lados de un triángulo rectángulo, por lo que es de enorme utilidad cuando conocemos dos de ellos y queremos saber el tercer valor. Está claro que si un ángulo es recto, ninguno de los otros dos puede serlo, sino que deberán sumar entre los dos restantes el valor de 90 grados, afirmando la propiedad de un triángulo que la suma de sus tres ángulos será igual a 180 grados. Recordemos que el teorema de Pitágoras solamente se puede aplicar en triángulos rectángulos. ¿Para qué sirve este teorema? Es fundamental. Este principio es fundamental en la geometría y tiene muchísimas prácticas y aplicaciones, como calcular la distancia o resolver problemas en diferentes campos, como es la construcción y la física. El teorema de Pitágoras nos dice: en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Siendo h la hipotenusa, va a ser hipotenusa al cuadrado igual a cateto a al cuadrado más cateto b al cuadrado. Para poder entender esto, podemos ver en un triángulo rectángulo en rojo la hipotenusa. A y b serían los catetos. Entonces, la hipotenusa al cuadrado, como dijimos, es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Haciendo los despejes correspondientes, vamos a conocer que la hipotenusa va a ser igual a cateto a al cuadrado más cateto b al cuadrado, todo sacándole la raíz cuadrada. ¿Para qué nos sirve esa fórmula? Por si necesitamos descubrir cuál es el valor de la hipotenusa teniendo el valor solamente de los catetos. También podemos descubrir cuál es el valor de un cateto haciendo el despeje correspondiente. Entonces el valor de un cateto nos va a quedar hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto que conocemos al cuadrado, todo sobre raíz va a ser igual al valor del cateto a descubrir. Juguemos un poco con la imaginación. Ya conociendo las fórmulas y conociendo la definición, cerremos un rato los ojos. Imaginemos que tenemos un triángulo que tiene un ángulo recto, es decir, como lo vimos en la figura anterior, un ángulo de 90 grados. Ahora pensemos en los tres lados de este triángulo. Los dos lados más cortos se llaman catetos y el lado más largo, que está enfrente del ángulo recto, se llama hipotenusa. Abramos los ojos y veamos. Esa es la figura que tendríamos que haber tenido reflejada en el momento de hacer la descripción. Tenemos un ángulo de 90 grados en el cual se afirman sobre ese ángulo un cateto y el otro cateto. El lado opuesto al ángulo rectángulo va a ser la hipotenusa. Entonces tenemos el largo de un cateto al cuadrado nos simboliza la superficie de un cuadrado. El otro lado del cateto más corto al cuadrado nos simboliza el cuadrado del cateto A. El lado más largo del triángulo se llama hipotenusa, que está contrario al ángulo al ángulo rectángulo, y esa dimensión al cuadrado nos va a representar el cuadrado de la hipotenusa. Bien. El teorema de Pitágoras nos dice algo muy interesante. Si dibujamos un cuadrado sobre cada uno de los lados del triángulo, entonces el área del cuadrado que está sobre la hipotenusa, el lado más largo y el contrario al ángulo recto, será igual a ¿qué? Será igual a la suma de las áreas de los cuadrados que están sobre los otros dos lados, que son los catetos. Es como si las áreas de los cuadrados más pequeños se juntaran para formar el área del cuadrado más grande.
Esto es lo que se demostrará en la siguiente animación. El área del polígono correspondiente a la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los polígonos de los catetos. Al decir polígonos me refiero a los cuadrados. Pero antes, les pido, ya que está a este video, si te gustó este video, dale like, comenta y compartí. Bien, pasemos ahora a lo que es la demostración de lo que venimos hablando. Acá tenemos la representación básica de lo que sería un triángulo rectángulo, o sea, tenemos un ángulo recto y el contrario del ángulo recto nos encontramos con la hipotenusa. El cateto menor, que es el lado más chico, al cuadrado nos representa esta superficie de este cuadrado. Ahora, el lado del cateto más largo nos representa esta otra superficie, al decir que es el lado del cuadrado nos representa el cuadrado de estos cuatro colores. Ahora, si este lado, que es la hipotenusa, generamos un cuadrado, este cuadrado va a ser igual a la suma de esta superficie del cuadrado del cateto mayor más la suma de la superficie del cuadrado del cateto menor. Vamos a hacer la demostración que la suma de esta área con la suma de la otra área nos va a dar la área generada por la hipotenusa al cuadrado. Si podemos visualizar, las figuras no van a ser modificadas, pero sí trasladadas, en el cual, si juntamos la superficie de las dos, vamos a poder visualizar entonces ahora que con el área generada por el cateto cuadrado más chico y el cateto cuadrado del cateto más grande, nos va a generar estas dos sumas, nos genera la hipotenusa al cuadrado su área. Esta es la demostración, que si yo sumo esta superficie con esta superficie, el cuadradito más chico con el cuadradito más mediano, vamos a cubrir la superficie total del cuadrado mayor. Podemos visualizar cómo el cuadrado mayor incrusta justo la suma del área en los dos cuadrados generados por los catetos, tal como lo decía la fórmula. El cuadrado de la hipotenusa, esta es la hipotenusa, el cuadrado es el cuadrado. La superficie del cuadrado de la hipotenusa, recuerde que todo lo que es elevado al cuadrado de superficie es igual a la suma del cuadrado del cateto más chico más la suma del cuadrado del cateto más grande. Chicos, con esto queda la representación gráfica de la fórmula hipotenusa al cuadrado igual a cateto A al cuadrado más cateto B al cuadrado. Espero que le quede claro. Y para la próxima clase nos reencontramos con una tarea didáctica. Vamos a traer reglas, compases, tijeras y papel. Y vamos a jugar con estas figuras. Muchísimas gracias por su tiempo y los espero en la próxima clase. Bye.